buenas publicaciones en el mundo tienen códigos de conducta muy específicos que establecen la prohibición de recibir regalos más allá de un tope que es muy, muy bajo. Entonces, y de la misma manera en cuanto a aceptar viajes, en cuanto a aceptar todo ese tipo de cosas. Eso no hace, por supuesto es más fácil de hacer cuando uno trabaja en una empresa en la que recibe un buen sueldo. Pero cuando uno se dedica al periodismo en serio, sea cual sea la circunstancia, no debe hacer eso. Si quiere mejorar su nivel de vida, y yo puedo entender eso perfectamente, sencillamente debe cambiar de trabajo, debe dejar el periodismo durante un tiempo, durante toda la vida, y hacer algún otro tipo de trabajo que le permita, con una conciencia totalmente tranquila, ganar mucho mejor. Una última pregunta. Si las empresas, alguna empresa vinculada al Estado en una licitación, cualquiera que sea esta, necesita, es raro, pero fue un argumento que se dio, necesita levantar su imagen, porque una empresa grande que va a licitar con un Estado, no creo que necesite mucha imagen, un tema de imagen, pero si requiriera levantar su imagen, ¿no sería prudente que fuera una agencia de publicidad y no una organización de la prensa, está toda la prensa vinculada? Bueno, por supuesto, entiendo, por ejemplo, de que algunas de las cosas que hacen algunos medios, algunas empresas y algunos ejecutivos de empresas es contratar lo que se llama ahora media training, donde un determinado periodista o periodistas o gente que está o gente que lo ha sido, los prepara para lidiar adecuadamente con la prensa y todo eso. Un periodista no debe hacer eso. Punto. Un periodista no debe hacer eso. Y las compañías que deciden, un periodista tampoco, en concepto, debe hacer consultorías, incluso sobre cosas que conozca bien, que estén aparte de lo suyo. De tal manera de que es una vida difícil. Y no digo de que sea fácil, pero si uno quiere hacer periodismo y no estar sujeto a ningún tipo de chantajes, a ningún tipo de presiones, eso es lo que tiene que hacer. La última pregunta, si una empresa que licita con el Estado o vinculada al Estado le da una donación a una organización de prensa como el IPIS, ¿no es una forma abierta, mejor dicho, encubierta de un compromiso permanente hacia esa empresa? Para que responda. Si es una donación abierta, no es encubierto. Pero si está bien recibirlo, en mi concepto no está bien recibirlo. Muchísimas gracias. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene el uso de la palabra. Bueno, doy la bienvenida y el saludo cordial para el señor Gorriti, que creo que ha hecho un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo de investigación, un trabajo que apreciamos, por supuesto, y admiramos. Pero claro, no siempre estamos de acuerdo, no siempre estamos de acuerdo. Por ejemplo, haber comparado a Toledo con Petain me parece que es un despropósito. Petain fue un héroe de la Primera Guerra Mundial y que en la Segunda, después de Paul Renault, asumió la presidencia de Francia en un momento de desastre de la República Francesa, y bajo el lema de patria, familia y trabajo, bueno, colaboró con el régimen nazi para derrotar a los soviéticos, y eso luego, que fue aceptado con popularidad al principio, luego fue desastroso para él, y después de la guerra fue enjuiciado y condenado a la pena de muerte, que fue conmutada por De Gaulle por haber sido héroe de Verdún en la Primera Guerra Mundial. O sea, y él siempre, hasta el final de sus días, dijo que había tomado la mejor decisión para Francia, la Francia de Vichy. Entonces, eso creo que es bastante diferente del otro personaje
al que se quiere comparar. Tampoco estoy de acuerdo con lo que acaba de decir de Quirós. Quirós tuvo un buen libro sobre la corrupción, pero lleno de errores y de exageraciones. Quirós se basa mucho en las crónicas de Vichy, y Vichy era un Vichy de Vic, del viajero Wick. Y se basa mucho en el viajero Wick, Henry Wick, ¿no? Y que era un gran chismoso del siglo XIX. Es como si nosotros hagamos una crónica de la corrupción en el Perú en el siglo XXI basándonos en la revista de Magali. Me parece que es un poco exagerado. En la revista de Magali, ¿no? Me parece un poco exagerado. Decir que el presidente era corrupto porque tenía un rancho en Chorrillos es una exageración y me parece que es una equivocación. Decir además que los barcos inservibles, Manco Cápac y Atahualpa fueron comprados por Balta cuando fueron comprados por Prado es un error gravísimo y un acto de corrupción colocado a un presidente y no al otro. Error gravísimo. Y otros errores más que podríamos discutir acá, y puedo decirle que cometió demasiados errores Quirós como para tomarlo como referencia. Pero en fin, en todo caso hay datos interesantes, pero no todo el libro es así, ¿no? No todo el libro es así. Entonces, pero en fin, en todo caso yo quisiera preguntarle algunas cosas al gran periodista que tenemos aquí. Bueno, sí, voy a hacer una pregunta que conteste entonces, no voy a hacer otras preguntas. Aparte de hablar de Quirós y de Petain, le voy a hacer unas preguntas. Que de alguna manera algo ya ha adelantado. Los socios, ¿cómo quedan los socios de Odebrecht? Muchos socios. ¿Cómo quedan? ¿Van a quedar bien? ¿Van a quedar mal? ¿Conocían? Acabo de decir lo que sí conocían. ¿Cómo quedan ante el concierto de la corrupción sistemática que estamos asistiendo? Hay que recordar que en el sistema de la corrupción, en el sistema de la construcción, la corrupción es casi una práctica muy usual. Hay que recordar también que en época de Odría se arreglaron grandes casas al presidente, como lo dije la vez pasada aquí, 4 propiedades por escritura pública, los constructores. Y los constructores que han sobrevivido a esa época eran los primeros que estaban inscritos en la escritura pública donando dinero para las casas de Odría, las 4 cosas que tuvo. Entonces, es una vieja costumbre de los constructores que han sobrevivido, que creo que el único que ha sobrevivido desde aquella época es Graña y Montero. Te regalaban por escritura pública. Ahora ya no, ahora se utiliza a Maiman o a terceras personas, en fin, para poder colocar el dinero. Entonces, ¿conocían o no o qué se debía hacer con los socios que de alguna manera han participado, e inclusive los fondos de pensiones y los fondos de jubilación y los fondos de inversión cuyos directores en esas empresas aprobaban, por ejemplo, en el caso de Graña Montero, entrar como socios de Odebrecht cuando ya el señor Odebrecht estaba preso en Brasil? En segundo lugar, presidente, ¿cómo quedan las supervisoras? Sí, me va a dar una interrupción en eso. Congresista, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, para una pregunta precisa sobre ese tema. Si la división de operaciones estructuradas, como ha dicho nuestro invitado, era una especie de compartimento cerrado al cual tenían acceso pocas personas, con clave, etcétera, uno de los cuales se ha manifestado es Barata, ese concepto, esa realidad, serviría justamente para que los socios digan, yo no sé nada, porque eso lo manejaban solamente ellos. Lo cual entra en contradicción con el hecho de que si tú formas un consorcio con otra persona y tienen que manejar una sola contabilidad, entonces se diga, bueno, entonces, a ver, dime por qué esta factura está pagada a esta persona, que es la pregunta que ustedes le hicieron. Entonces, pero ¿no habría una contradicción ahí? Para que responda. ¿Quién va a responder? El preguntado, el señor está invitado para que preguntar. Quizás pueda preguntar, sí, quizás conteste. No, tú estás hablando de Petán, ya.
Bueno, es obvio de que los socios en los consorcios que armaron las empresas brasileñas acá van a utilizar el compartimentaje que había y el hecho de que en la mayor parte de los consorcios era Odebrecht quien tenía el control ejecutivo eficaz, o otras compañías que tenían la mayor parte de las acciones y que ellos sencillamente acompañaban. Yo creo de que esa va a ser una de las líneas de defensa que ellos van a poder tener. Pero ahí va a haber dos cosas. Primero, que se le va a poder repetir esta pregunta obvia de ciertos principios básicos de gerencia y de control. En segundo lugar, en determinado momento las delaciones premiadas van a hablar y van a incidir sobre cómo eran las relaciones con los socios. Van a poder contar, digamos, cómo los socios metabolizaban el hecho de haber crecido al 500, al 600% en tan poco tiempo, y que si eso suponía o no suponía dejar de mirar con detenimiento las cuentas. Eso, gracias. Y ahora podemos continuar con Emery Calpetti. Bien, bien. Bueno, entonces yo me estaba entrando al tema de las supervisoras. Como se sabe, las supervisoras son los ojos del Estado. La contrata el Estado para que vigilen el dinero que el Estado suelta constante y permanentemente a las concesionarias o las constructoras para que empleen bien el dinero del Estado en la construcción, que en vez de tener que poner 10 bolsas de cemento, las coloquen las 10 y no coloquen 8 o 7 o 6. Eso es la supervisora. Si vemos todas las supervisoras de acá, algunas que han estado en la vía expresa del Callao como Alfa Cónsul, la vía expresa del Callao, que sobrevaloró las casetas en 10 veces su valor, la caseta del Callao, esa que había, que ya tumbó Humala con Félix Moreno, y que aceptó inversiones que nunca hicieron. Esa misma ha supervisado la IRSA Sur, la misma. Entonces, lógicamente, si se le pasa los costos y las facturas aquí en el Callao, que está a la vuelta de la esquina, ¿cómo no se le va a pasar en la selva, en medio de la selva? Con mayor razón. Entonces, ¿qué pasa con las supervisoras? El señor Gorriti se ha metido un poco al tema, pero no ha tocado las supervisoras. Entonces, no sé si tiene alguna idea de la responsabilidad también de las supervisoras en este caso, que se han coludido finalmente con el constructor. Sobre los sobrecostos, es parte del tema. Ha habido sobrecostos exagerados. Claro, pagaban 20 millones de dólares en coima y eso no solamente te permitía ganar la licitación, sino te permitía subir los precios sin límite alguno. El cielo era el límite prácticamente. Y hasta ahora no se sabe cuánto vamos a pagar por la IRSA Sur, entre otras cosas. Podemos llegar a 4.500 millones de dólares si hablamos del mantenimiento y de los próximos años que faltan por venir. Finalmente, dos cosas para terminar, presidente, que el señor Gorriti podría decirnos que son temas que tampoco los he enfocado directamente o con profundidad. El tema de los arbitrajes, que es fundamental. Por ejemplo, en el caso de Puntur, que ganó la licitación en 1.300 millones de dólares para el gasoducto sur, tuvo un árbitro, no tres, un árbitro que les perdonó la devolución o el cobro, mejor dicho, de la carta fianza de 70 millones de dólares. Un árbitro, que a propósito hay que pedir que venga, presidente, y hay que pedir también su levantamiento de secreto bancario, a ver si en esas fechas recibió algún tipo de gratificaciones, porque es bien raro y bien extraño. Les ahorró 70 millones a Kuntur, que en realidad ya era de Odebrecht, a cambio de nada, y el Estado no cobró esa carta fianza. Y finalmente, para terminar, dos cosas, presidente. ¿Qué opina el señor Gorriti del decreto de urgencia 003, que libera de muchas responsabilidades y de solidaridad a los nuevos propietarios que van a comprar a las empresas, que no les tocan sus patrimonios, que van a indemnizarse a través de los pagos que hace el propio Estado, pero sin tocar sus patrimonios? Los va a dejar intactos, sus negocios, para que puedan ser vendidos y el que compra no asume responsabilidades. Y la empresa Brookfield, que es una de las que ha comprado
o estaría por comprar, o ha comprado por Rutas de Lima, parece que sí, no se sabe cómo ni dónde, si los 500 millones de dólares entraron o salieron, se pagaron afuera, en fin, o se pagaron o es una letra para cobrarse dentro de 20 años, en fin, nadie sabe cómo se ha pagado eso porque no lo quieren informar. Y Brookfield si tiene vinculación directa con Odebrecht. ¿Por qué? Porque Brookfield es también una empresa que depende o que tiene accionistas a Braskem, que es propiedad de Petrobras y también de Odebrecht. Entonces, Braskem, Brookfield, Odebrecht, ¿cuál es la vinculación? Y por qué estos parece que van a ser Brookfield los nuevos propietarios de los negocios de Odebrecht en el Perú. Gracias. Para que responda, señor Gustavo Gorriti. Okay. Una pregunta extensa. Sí, Braskem, 51% Odebrecht, 49% Petrobras, hasta donde por lo menos entiendo. Bueno, mira, es del Mariscal Petén a Brookfield, digo, el territorio de la respuesta es bastante amplio, y aunque tengo mucho interés en que discutamos la historia y podemos ahí también meter un poco a Mariano Ignacio Prado, creo de que mejor ahora nos concentramos básicamente en el asunto de Odebrecht. A ver, empezando por la cuestión de los arbitrajes. Los arbitrajes sí los hemos visto. Puse a un grupo de periodistas jóvenes, pero muy talentosos, y de esos que se mete a los datos, lo que llaman ahora los rascadatos, a conseguir material y todo. Y primero revisaron los contratos entre el Estado y Odebrecht. Luego revisaron los sobrecostos y sacaron cosas de lo más interesantes, y finalmente se concentraron en los arbitrajes y buscaron toda la información pública que existía sobre eso. En el Estado figuraban, me parece, 20 y tantos. Ellos encontraron documentación sobre 42 arbitrajes entre el Estado y Odebrecht. De esos 42, 35 habían sido ganados por Odebrecht y 7 por el Estado, pero los que ganó el Estado no significaron que Odebrecht tuvo que pagar un sol, ni un sol. Y por los otros 35 el Estado tuvo que pagar como 250 millones de dólares adicionales. Ahora, ahí entonces se pusieron a examinar, a los abogados voy. ¿Los abogados? A los abogados voy. Sí, ¿quiénes serían? Se pusieron a examinar quiénes eran los árbitros. Y había gente conocida, más o menos, como este abogado Canepa, el del Huanucaso, si se recuerdan ustedes, Abanto Verástegui estaba en algunos otros, otro menos conocido. Pero lo que pude averiguar después, bueno, esto está, me imagino, regulado por la Cámara de Comercio, y hasta donde he podido entender, junto con los abogados, estaban detrás varios estudios importantes. Varios estudios de abogados importantes. El hecho concreto es que en forma sistemática se ganó casi todos los arbitrajes, que el Estado no hizo cuestión de Estado en ver por qué se producían esas anormalidades, que había patrones claramente perceptibles en la votación de los árbitros, y que finalmente en todo eso el Estado no ganó un solo centavo. De tal manera que esta respuesta de una u otra manera se extiende, Vitocho, a tu pregunta sobre la cuestión de las supervisoras. Y yo iría incluso un poco más allá. Alguna de las cosas que me sorprendió, cómo algunas instituciones académicas sacaron estudios ampliamente favorables a lo que se estaba haciendo en la CIRSA, por ejemplo, y a la cuestión de los costos, ¿sí? Entonces, no solamente había una cuestión directa en el Estado, había un clima, había una percepción de fuerza, había una gravitación muy fuerte que influenciaba clarísimamente sobre esto, y tuvo un solo perjudicado: el pueblo peruano a través del Estado. ¿Qué otra pregunta había ahí?
Bueno, las supervisoras es exactamente lo mismo, diría yo. Lo que está muy claro son supervisoras que no cumplieron con su deber, que no llevaron a cabo esto. Lo único que he podido, lo que quiero rescatar dentro de esto era la acción de la Contraloría bajo Genaro Matute, que él trató de hacer lo que pudo dentro de las circunstancias, pero que fue esencialmente atropellado. Para terminar, y algo nos dijo el señor Gorriti, esto empieza, ¿no es cierto? El señor Gorriti considera, presidente, que esto está empezando. No es el final del proceso, sino es el principio. De investigación, claro. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos más caerán? ¿En cuánto más o en cuánto afectará a nuestro régimen, al actual nuestro régimen? ¿Para que responda? Hay una, como dije antes, hay una diferencia cuando uno investiga en la información que es de inteligencia y aquella que está respaldada por evidencia. Tengo a estas alturas, creo, de haberle dedicado mucho tiempo, un cuadro relativamente claro de hasta dónde se extiende y a quiénes involucra este caso. Pero considero que sería muy irresponsable de mi parte adelantar hasta dónde va a llegar si es que no tengo la evidencia que en forma irrefutable lo pueda demostrar. Puedo decir de que si la investigación se hace bien, va a significar la necesidad de hacer reformas muy profundas en la forma y manera en que nosotros vemos la función pública, en la manera en que tomamos cuentas, en la forma y manera en que investigamos. Yo creo, porque hay muchos que piensan de que este escándalo que afecta a gran parte de Latinoamérica va a poder ser negativo para la democracia. Yo creo, por lo contrario, que lo va a fortalecer mucho, porque gracias a la democracia estamos donde estamos discutiendo, estamos investigando. Gracias a la democracia estamos en condiciones de poder ya buscar llevar a proceso a un expresidente y seguramente serán más. Gracias a la democracia vamos a estar en condiciones precisamente de buscar que quienes representen a nuestro pueblo sea gente que tenga las calidades morales necesarias. Presidente, para terminar, dos cosas. Primero, el decreto de urgencia 003 ayuda o no ayuda en ese sentido, porque parecería que se ha hecho con nombre propio para ayudar a las empresas que están allí. Y en segundo lugar, el señor Gorriti, que participó en los 4 suyos al lado de Toledo, lo hemos visto en una serie de fotografías, todos hemos participado, algunos más cerca, otros más lejos, cuidándonos un poco de los gases. Algunos tenían máscaras, otros no tenían máscaras, pero ¿cómo se siente ahora ver a Toledo involucrado en estos problemas? Ya escribí sobre eso hace un par de semanas, creo yo, y ahí es cuando salió la persona sobre la que estamos en desacuerdo, el mariscal Petén, dentro de esto. A diferencia de otros, para mí no ha sido una gran sorpresa, porque, de nuevo, reitero, está el manejo de inteligencia antes de la evidencia. Sin embargo, cuando ya se hace absolutamente claro y evidente, se ve la respuesta y todo esto, hay cierto tipo de datos y detalles que yo no conocía, que yo definitivamente no conocía. La sensación que deja es la de una parte indignación y la otra parte tristeza. Tristeza, ¿por qué? Porque Toledo era una persona que, como era evidente para todos los que lo conocimos entonces y después, no resaltaba por grandes calidades intelectuales, ni comando, ni nada, pero fue la persona quien el destino puso en ese momento dramático de nuestra historia
a la cabeza de la oposición democrática. Y durante un tiempo muy importante, con todos los problemas que tenía y con todo aquello que los que estábamos entonces asesorando, los tratábamos de cuidarlo, lo hizo con distinción y con fuerza. Aún cometiendo en ese momento algunas faltas que, como digo, tratábamos de proteger. Pero lo hizo con distinción y con fuerza y cumplió. Él tuvo la oportunidad única en el destino de representar lo mejor de la República en ese momento. De ser una persona que había surgido de abajo, de la nada, que hubiera podido representar los valores republicanos, si hubiera podido derrocar a una dictadura y hacer posible, cuando salió toda la inmensa oleada de corrupción que se había dado entonces, poder decir de que se fundaba ahora una república sobre nuevas bases y haber liderado con el ejemplo, con ejemplo de austeridad, con ejemplo de compromiso con la gente. Resultó lo que resultó. Fue el gobernante que se vio en términos de resultados macros. Su periodo no fue malo, pero en términos de fortalecimiento de los republicanos fue muy malo. Ya entonces, al final de ese periodo, estábamos teniendo que optar por el mal menor, porque la democracia se había devaluado cuando él estuvo. Entonces, cuando una persona, el destino le da esa inmensa oportunidad y la tira a la basura, y escoge lo que escogió, escoge ser un ladrón, escoge robarle a su pueblo, al pueblo que lo eligió, al pueblo que puso su esperanza. Con eso, ¿el tipo ensucia la democracia? No, se ensucia él. ¿Ensucia el esfuerzo que se hizo en los 4 suyos? No, se ensució él. De una u otra manera deja de lado. El día de los 4 suyos, en el día anterior a la marcha y a los gases y a las máscaras a que te refieres, estuve con el presidente Belaúnde, que fue participante muy importante en ese día y también en el anterior, del que se habla poco. Y eso fue el esfuerzo en el que estaban todos, toda la oposición democrática, lo mejor que tenía, lo mejor que había. Por fortuna se logró triunfar y por fortuna la democracia sobrevivió a Toledo y a los que la han liderado después. Yo no tengo sino orgullo respecto a lo que se hizo en esa parte de la lucha en los 4 suyos. No tengo sino orgullo al tremendo esfuerzo que eso significó y a lo que se pudo obtener en esas semanas y en esos meses en los que parecía imposible. Que Toledo... Hay una película japonesa de Akira Kurosawa que se llama Kagemusha, en el que encuentran a un tipo simple, que es el doble perfecto de un señor feudal, de un daimío que acaba de morir, y es necesario sacarlo para demostrar de que el tipo está vivo todavía. Y lo único que tiene que hacer el tipo es no hablar. En el proceso, esta persona poco a poco empieza a asumir a su personaje. Empieza a asumirlo y empieza a tratar de ser como él y empieza a tratar de hacer lo justo y lo correcto. Toledo no fue Kagemusha, en absoluto. En todo caso fue Kagamucho. Gracias. Congresista Mulder. Presidente, Una interrupción. como se le ha formulado a nuestro invitado una pregunta casi de carácter político, o sea, no un relato de hechos, ¿no? Entonces yo voy a aprovechar para preguntarle también si el señor Gorriti sigue considerando de que lo que está sucediéndole al señor Toledo, hemos visto una portada hoy día de Caretas muy feliz al señor Toledo, si eso se considera un linchamiento, como ha escrito el señor Gorriti, que incluso manifiesta que el gobierno está, ¿cómo es posible que el gobierno lo haya puesto en una lista de recompensas, ¿no?, al lado de un sicario, un violador? Yo no le hice la pregunta inicialmente porque no es el tema tratar aquí diferencias políticas, ¿no es cierto?
él ha sido una de las personas que tenía... Sí, ahorita. Él ha sido una de las personas que efectivamente estuvo muy vinculado a Alejandro Toledo. Yo recuerdo que cuando Toledo gana las elecciones contra Alan García en la segunda vuelta, yo fui el que hablé con él para que Alan pudiera ir a visitarlo ahí al Hotel Sheraton, ¿no es cierto? Él era el vínculo. O sea, estaba vinculado, y me imagino que las personas que estuvieron con él pueden tener ahora una gran decepción. Pero de ahí a decir de que lo que hay es un linchamiento y que es un chivo expiatorio, Alejandro Toledo, ¿no es un poquito exagerado también? Para que responda. Con mucho gusto. Ese día del 2001, por supuesto que logré que puedas pasar en medio de la multitud para que pudiera llegar García a reconocer su derrota. Y esa fue la segunda. Yo entré a asesorar a Toledo en la segunda vuelta. Y entré a asesorarlo solamente por una promesa que había hecho en 1990, que era, si García pasaba la segunda vuelta, iba a tratar de hacer lo posible para que ganara Toledo, porque si García nos había dado a Fujimori, no podíamos esperar que Fujimori no sea García. Y que después de los 4 suyos y de todo lo que se había hecho, eso no lo merecía el Perú. Pero bueno, entonces eso fue lo que hice. Y ahora, respecto de lo que de que lo que está pasando es una especie de linchamiento y que tiene bordes histéricos, yo digo una cosa. Cuando hay una acusación sobre algo, lo primero que debe mantenerse es el debido proceso. Pues si no mantienes el debido proceso, entre otras cosas, se te cae la acusación. Y cuando Toledo estuvo acá en el Perú, así como estuvo Barata también, y aunque había razones ya en ese momento para solicitar el arraigo del uno y del otro, ambos pudieron salir sin ningún problema. Toledo salió completamente libre del Perú. Entonces, cuando viene esto, lo acusan y se decreta la prisión preventiva antes de siquiera de que haya sido convocado para presentarse ante el juzgado, y antes incluso de que se sepa siquiera si va a regresar, salga el ministro del Interior a ponerlo en el listado de recompensas, como escribí ahí, en el tope, los 100.000, donde hay 5. Lo dijimos, el sicario, el homicida múltiple, los 3 narcotraficantes, uno ya capturado, y Toledo. Estuve buscando dónde está Ritomi. Estuve buscando dónde están los demás. No estaba en ninguna parte. No habían estado nunca. Entonces, cuando se hace eso, sin que incluso él haya tenido la oportunidad de regresar y de presentarse, ¿se está afectando el debido proceso o no? Yo creo que sí se está afectando el debido proceso, y de que Toledo, como cualquier persona que es acusada, merece eso. Con ese tipo de cosas. Bueno, y con el presidente de la República, que como digo en ese artículo, que no fue careta, sino en el país, que fue su ministro de Economía, su primer ministro, y el primer ministro de ahora fue su ministro de Economía. Entonces, que salga a pedirle a Trump que se dé un tiempecito en eso de que hace la pared en la frontera con México para agarrar a ese otro latino y deportarlo, como te digo, eso para mí es una clarísima afectación del debido proceso. Es un exceso que, si Toledo tiene abogados mínimamente competentes en Estados Unidos, van a ser más que suficientes como para que lo considere un perseguido político. De tal manera que a mí lo que me interesa es de que él pueda venir acá a ser juzgado. Eso es lo que me interesa. Lo que no me interesa es de que se intente hacer un linchamiento que sirva para que otros culpables puedan esconderse en eso. Continúe, congresista. Como dije, presidente, como son conceptos políticos, es inevitable que pueda haber un debate, ¿no? Porque primero, curiosa la dicotomía de decir que Alan García puso a Fujimori y que después Fujimori iba a poner a Alan García, cuando ya Fujimori estaba prófugo, ya no tenía nada que hacer en ese proceso electoral, el del 2001, y además cuando se soslaya de que entre la asunción de Fujimori en el año 90 y su caída hubo un hecho medular, que fue el golpe de Estado del 5 de abril del 92, en el cual los primeros perseguidos fuimos justamente los apristas. Y se soslaya de que el señor Toledo fue, como después se determinó, una candidatura del año 95 fabricada nada menos que por Montesinos. Así que curiosa
ignorancia de ese hecho en ese momento por parte de un periodista tan sagaz como Gustavo Gorriti el año 2001. Pero, presidente, si se arguye aquí violación del debido proceso, entonces nunca habría pues acusaciones que se hacen sobre la base de elementos que surgen de una manera inmediata. Jamás se podría detener a ninguna persona circulando por la calle, no se le hubiese podido detener al señor Orellana, a ninguno, porque primero se les tendría que haber citado, haberles dicho usted es un asesino, un criminal, entonces por debido proceso contésteme, váyase a su casa, la persona se va a fugar, pues, presidente, que es lo que ha sucedido con Toledo, porque a Toledo le han avisado de que ya iban a formularse estas imputaciones. Pero obviamente mientras el fiscal no formule la acusación y el juez no la vea en una audiencia, evidentemente no puede haber una orden. Entonces ahí se aprovecha uno para fugarse, que es lo que pasa. Claro, técnicamente no es una fuga porque hasta ese momento no hay una orden. La orden solo se da con posterioridad. El hecho es que el debido proceso no puede estar circunscrito al hecho de que primero hay que citar a la persona, sobre todo si la persona es pasible de darse a la fuga, que es lo que en realidad ha ocurrido, y no parece pues que haya un linchamiento con una persona sonriente, o en París, o en estos momentos en San Francisco. Así que simplemente, presidente, dejar constancia de que no se vaya a creer que porque se dice aquí en un medio casi oficial de parte del Congreso, de parte de una persona que sin duda es uno de los periodistas más prestigiados de nuestro país, un concepto como ese, es que esté desprovisto de su corazoncito. Él hace un momento mencionó de que los periodistas efectivamente no deben tener ese tipo de vinculaciones con empresas y dedicarse a hacer ese tipo de lobbies, porque eso es lo que se llama la mermelada en el periodismo, ¿no? Pero lo que los periodistas sí hacen es política. Eso sí pueden hacer. Y tienen su corazoncito porque tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, sí entramos a la discrepancia y al punto de vista distinto y contrapuesto. Nada. Para que responda, señor Gustavo Gorriti. Luego continúa la congresista Karina Becker. Tenga el uso de la palabra. Mira, yo no me guío por el corazoncito, sino por las neuronas. Y trato de que las neuronas sean las que me lleven a pensar y analizar las cosas de la mejor manera. En el caso de Toledo, y lo que he dicho, me parece que, tú no eres abogado, yo no lo soy tampoco, pero es así. Ah, no lo sabía, perdón, pero bueno. Sí, no, bueno, no quería decir que no parece, pero bueno, en fin. El hecho es de que si cuando Toledo estuvo acá y había razones suficientes en ese momento como para llevar a cabo un arraigo, eso se pudo haber hecho con relativa rapidez y no se hizo. Cuando en el extranjero, y él no salió, no se fugó, porque no había ninguna razón, no había ningún impedimento como para que pudiera salir. Si se lo acusa y se lo cita en forma perentoria, donde está teniendo ya todas las otras providencias en caso necesario, y él no llega, se pasa entonces a acusar las órdenes de captura y se busca de llevar a cabo o un proceso de captura y expulsión o un proceso de extradición. Pero se mantienen correctamente las formas y los pasos para tener el debido proceso. De otra manera, lo que va a suceder es la visión de que hay una persecución. Y lo digo muy claramente, y lo he escrito y lo he reiterado. Creo de que existen sobrada evidencia de que Toledo robó y en consecuencia de que actuó como un bribón y de que en consecuencia merece la cárcel por lo que hizo. Cuando lo comparé en la comparación que no le agradó tanto a Vitocho con Petén, dije que si a Petén lo perdonaron por haber sido el llamado León de Verdún, su traición con los nazis, a Toledo el haber sido el que dirigió la lucha por la democracia y después la traicionó debía ser un agravante.
el haberlo hecho. De tal manera de que las cosas están claras, pero lo que no quisiera y lo que temo, considerando cómo han sucedido otros casos y otros escándalos acá, es de que se concentre toda la furia y toda la atención en Toledo y se olviden los que todavía faltan por llegar al cuadro de señalados e inculpados. O sea que el pecado de los demás lo hace santo a uno. El pecado de los demás lo hace santo a uno. O sea, como hay otros corruptos, hay otros presidentes que van a caer, entonces Toledo es inocente. No. Es que no se puede hacer ese tipo de inferencia. Perdón, Mauricio. Es una cuestión de... Sí, perdón. Es una cuestión, sencillamente, como te digo, ya no de corazón, sino de neuronas. Acabo de decir de que Toledo robó y que es un bribón. Lo acabo de decir. Y entonces ahora añado adicionalmente a todo eso de que para poder garantizar la punición debe llevarse a cabo el debido proceso. ¿Eso lo hace santo? ¿Santo? ¿Qué tipo de santidad? ¿No es cierto? No lo hace santo en absoluto, para nada, cero. Lo que sí creo que es un problema potencial es de que se pueda descuidar el averiguar y sacar a la luz a otros. Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, eso es lo que resultó. Creyeron que Toledo era la solución del Perú, pero finalmente los hechos y sus acciones se fue al suelo. Pero eso ya creo venía de antes. Presidente, sería importante acá, contando con la presencia del señor Gustavo Gorriti, quien ha hecho toda esta investigación ya hace bastante tiempo y ha brindado informaciones suficientes para que pueda tener elementos tanto el Ministerio Público y poder continuar con esta indagación. ¿Nos podría decir a partir de qué hecho inicia usted estas investigaciones a Odebrecht? O sea, ¿tenía alguna información? ¿Qué es lo que motivó para indagar y dar con estos resultados que a la luz nos ha presentado a todos los peruanos? Para que responda, por favor. La primera investigación que hicimos en IL Reporteros fue el año 2011. Y ya era algo que me interesaba desde el año anterior. Y era todo un conjunto de cosas que iban desde el apuro por lograr contratos, especialmente lo de Interoceánica, como lo que también aparecía como el aumento en los costos con la tremenda facilidad. Entonces, nuestra primera investigación se llamó precisamente las cuentas con levadura de Odebrecht. Y una de las cosas que tratamos de examinar fue cómo subían los costos de esa manera. Entonces, una de las cosas que, tratando de hacer preguntas así, hasta ingenuotas, que tratamos de respondernos en esa primera investigación fue cómo una compañía de ingenieros expertos, entre otras cosas en carreteras de selva y de montaña, no ha podido calcular bien, siquiera aproximadamente, los costos de la obra. ¿Por qué se multiplica como se está multiplicando? ¿Por qué? Y si es verdad lo que ellos dicen de que no existe la posibilidad de poder determinarlo con claridad, ¿por qué nunca resultan menos? Digo, de tratar de responder esas preguntas más bien ingenuotas, buscar ingenieros civiles, buscar expertos en construcción de carreteras, ir donde el contralor Matute, en ese entonces creo que ya excontralor, tratar de examinar costos unitarios, lo que eso significaba y cómo habían subido de esa manera y cuál era la actitud que había dentro del gobierno de los gobiernos. Eso fue lo que empezó a hacer las investigaciones y bueno, como dicen, el resto es historia. Continúe, congresista. Sí, presidente, también ha habido un aporte que consideramos, ya que ellos han hecho la investigación, señalan que el Estado peruano habría pagado más de 250 millones
en los arbitrajes a las empresas, específicamente a Odebrecht. De los 42 procesos de arbitraje que habríamos llevado, más de 35 habrían sido favorecidos las empresas brasileñas Odebrecht. En ese sentido nos podría señalar, lo cual es indignante, que además de haber pagado los sobrecostos de los procesos que se han llevado de licitación, adicionalmente el Perú ha tenido que pagar más de 250 millones. ¿Nos podría señalar por qué cree que el Perú, ¿no?, el Estado peruano, habría perdido en estos laudos arbitrales? ¿A qué se debió fundamentalmente la pérdida del Estado peruano frente a la empresa Odebrecht? ¿Será porque no se hizo una buena defensa o es que los procesos de licitación de alguna manera estaban, que habían algunos vacíos que podría favorecer a estas empresas brasileñas? Para que responda, por favor. Conan Doyle hace decir a su personaje Sherlock Holmes, en una de sus novelas más famosas, cuando le está diciendo a Watson y le dice: cuando uno examina un caso muy difícil, una vez de que has examinado y descartado todas las otras alternativas, la que queda, por improbable que parezca, es cierta. En el caso de los arbitrajes, uno examina las cosas uno por uno, otro por otro, aplica la ley de probabilidades, todo eso. Al final queda solamente una explicación: corrupción. No hay otra explicación posible. Hay una cosa que yo no sé si voy a tener personalmente el tiempo de investigar, pero yo creo que ustedes podrían hacerlo, y es los árbitros que salen en esto quizá representan solamente la punta, el tope de algo mayor, y es la cantidad y calidad de representación legal y peso específico que tuvieron las compañías brasileñas, especialmente Odebrecht, la cantidad de estudios de abogados que lo estuvieron representando. Hace unas semanas un diario sacó una lista de creo que 30 y tantos, me parece que son más de 40 en su conjunto, pero todo eso creaba, por supuesto, una tremenda influencia y una capacidad, pero naturalmente, si es que hubiera habido un Estado fuerte y realmente dispuesto a mantener las reglas de juego, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Continúe, congresista? Sí, lo que queda evidente que en los arbitrajes también se habrían manejado favoreciendo por estos hechos de corrupción. Presidente, por su intermedio, para el señor Gustavo Gorriti, ¿tiene conocimiento cómo se realizan las investigaciones por el caso Lava Jato y la empresa Odebrecht en otros países como Chile, Brasil, Bolivia, Panamá, y a partir del reconocimiento de la entrega de sobornos por parte de la empresa Odebrecht? Para que responda. Bueno, Brasil es el centro de las investigaciones, es donde ha empezado todo, donde ha habido el mayor desarrollo y que es el lugar donde el resultado va a ser decisivo. En los otros países, en Chile, básicamente se pensaba que no había llegado nada hasta que ha habido 3 o 4 casos importantes con relación a la compañía OAS, que han removido las cosas y que seguramente van a provocar una investigación fuerte. En Argentina, como resultado de la colaboración en red de periodistas de investigación que nosotros acá del Perú le dimos a un preciado colega nuestro allá, a Hugo Alconá de La Nación, se descubrió varios pagos de un doleiro, a través de las compañías de un doleiro, Leonardo Meireles, a una persona que resultó ser el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina. Y además amigo cercanísimo y socio del presidente Macri.
Eso ha sido un escándalo grande. La Fiscalía acaba de tomar cartas en eso y está Gustavo Arribas y está, por supuesto, comenzar. Es el comienzo de lo que serán muchas otras cosas. En Panamá, como he dicho, después de 1 año y medio de extraña falta de interés en el caso, de repente la Fiscalía panameña empezaba a moverse mucho, ha arrestado a Mossack, ha arrestado a Fonseca, ha allanado muchas cosas, ha sacado a la luz investigaciones sobre movimientos bancarios, en fin, y parece que está realmente interesada. En la República Dominicana lo que ha habido son manifestaciones fuertes, duras, en torno a la corrupción de Odebrecht. En El Salvador ha empezado el caso y seguramente uno de los primeros afectados por la investigación va a ser el expresidente Funes. En México acaba de salir una primera investigación importante sobre Odebrecht, hecha por los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizárraga, ambos de excelente nivel, que ha sido publicada en Aristegui Noticias y que nosotros en IDL Reporteros la hemos publicado también el día de hoy, que yo creo va a ser el comienzo de una cantidad de cosas muchísimo más importantes. En Venezuela, hasta donde yo puedo ver, no se ha hecho nada, y la única investigación que podría haber es si alguien de la oposición resulta involucrado en eso. Sí, pero hasta este momento, como digo, salvo este primer ingreso, también se podría decir que en su momento Hugo Chávez en algún momento paró las obras, en fin, pero nada que dé a parecer de que hay una investigación importante. En Colombia, ya han visto ustedes, salieron 2 informaciones sucesivas. La primera sobre las contribuciones que hubo a favor del candidato uribista durante las elecciones pasadas, y la segunda, rumores de que había habido contribuciones a la campaña de Santos que han resultado desvirtuados. Pero de nuevo está empezando. En Ecuador no cuajan del todo las investigaciones, pero va a haber mucho que investigar ahí. En fin, por eso es que dije que el caso está recién empezando. Continúe, congresista. Presidente, por su intermedio, el señor Gorriti ha señalado puntualmente de los hechos de corrupción que se habrían dado por estas coimas por parte de Odebrecht. En ese sentido, ¿podríamos presumir o hablar también que los árbitros son parte de esta corrupción? Para que responda, señor Gorriti. Si un árbitro no cumple fiel y sustantivamente su misión, ¿qué puede uno pensar? Obviamente, como dije antes, el hecho de que haya habido 35 de 42 arbitrajes, el hecho de que ninguno de esos arbitrajes haya significado un sol para el Estado, han significado 250 millones para Odebrecht, para mí es bastante claro, es una cuestión de corrupción. Continúe, congresista. Presidente, ¿nos podría señalar, además de que dentro de toda esta investigación que ha realizado, ya manifestado, de la corrupción en la que estaría inmerso el exmandatario Alejandro Toledo, ¿nos podría decir de qué otros funcionarios de ese gobierno están y son parte de esta corrupción? Para que responda, por favor. ¿Qué gobierno? ¿El de Toledo, el de Fujimori, el de García? ¿Cuál? Debo decir lo que he indicado antes. Cuando no hay evidencia, no es correcto que un periodista de investigación se pronuncie a pesar de la inteligencia que pueda tener sobre determinadas cosas. No sería correcto. Confío, sí, en que pronto puedan salir muchos más nombres, con la debida evidencia tras ellos. Continúe, por favor, congresista. Presidente, entendemos que quizás por ser una sesión pública, quizás no puede señalar, como él lo ha manifestado,
que no podría decir más nombres, pero quizás en una sesión reservada, si él tiene a bien, podría quizás señalarnos para que también, porque en esta corrupción no creo que solamente el expresidente Toledo haya sido el único. Debe haber exministros, exdirectores de Proinversión, exfuncionarios, ¿no? Entonces es importante que también vayamos ya y a decir todo lo que se pudo haber avanzado en esta investigación. Bueno, eso también queda a potestad del invitado, ¿no? Para que responda, señor Guarriti. Congresista Beteta, como le he dicho, la cantidad de gente que, si la investigación se lleva a cabo correcta, enérgica, intensa, pero a la vez organizada y responsablemente, va a salir a luz, va a ser muy grande. Durante el régimen de Fujimori, Odebrecht tuvo más contratos con el gobierno que en todos los otros regímenes juntos. Y luego, por supuesto, ahora ya sabemos lo de Toledo. Tenga la seguridad de que no es el único de su gobierno. Tenga la seguridad de que no es el único de su gobierno que ha tenido que ver. Posiblemente es el que más ganó, pero no, de ninguna manera el único. Luego viene el gobierno de García, viene el gobierno de Humala, y ahora estamos con un nuevo gobierno en el cual hay muchos protagonistas que han tenido también protagonismo en el pasado. Todos eventualmente pueden salir, pero si algo en esta, que es posiblemente la investigación anticorrupción más importante que hayamos tenido, que se haya hecho, si no se hace con el máximo rigor, entonces puede perderse, puede socavarse, puede viciarse. Y no, lo que no estoy dispuesto a decir en sesión pública, no estaría dispuesto a decirlo en sesión reservada tampoco. Continúe, congresista. Presidente, me piden 2 interrupciones, la congresista Alcorta y el congresista Mulder. Congresista Alcorta, luego el congresista Mulder. ¿Terminó el comentario? No sé. Claro, efectivamente lo que dice sí, la mayor cantidad de inversión se hizo en la década del 90 y más atrás también hasta Odebrecht. Pero la confesión que hace Marcelo Odebrecht es que los sobornos se dieron a partir del 2005, aunque el mayor paquete haya estado atrás. Sin embargo, no se descarta que también se puede investigar hasta la época de Piérola, si es necesario. En la época de Piérola no existía la constructora Norbert Odebrecht. Yo sé. Continúe, congresista Mauricio Mulder, que tiene interrupción. Presidente, nosotros todavía no tenemos la lista de árbitros que se le solicitó a la Cámara de Comercio. Ya tenemos en la Secretaría Técnica, tengo entendido, respuesta de eso. Sería bueno compartirla, presidente, porque recuerdo un artículo de IDL Reporteros que hizo mención a este tema, puso la alerta naranja sobre el tema de los árbitros, pero no los mencionaba tampoco. Entonces, no sé si ustedes tienen la lista de árbitros, si nos la pueden proporcionar para poder cotejarla con la que está. Está en nuestra website. Porque en el artículo de IDL no se menciona, no sé si hay una lista adicional. Este es un árbitro, ¿no? Sí, pero ahí están varios. Ya, correcto. Gracias. Esto es de la congresista. Congresista Karina Beteta, continúe, por favor. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio al señor Gorriti, ¿conoce usted cuál fue la línea de actuación de la empresa Odebrecht en su relación con la prensa peruana en general y con los periodistas en particular? Para que responda. Cuando usted me dice la prensa peruana en general y los periodistas en particular, por prensa usted se refiere también a los dueños de los medios, a los accionistas y todo esto. Bueno, está bastante claro de que hubo un intento bastante grande de tener cercanía, influencia en los medios. Lo que salió a luz sobre IPIS es una de estas cosas. Luego ha habido otros medios donde ha habido, especialmente algunos regionales, donde ha habido
presencia de propaganda de Odebrecht clarísima, especialmente aquella que estuvo relacionada con sus obras. Hubo desde hace varios años, de 2004-2005, los primeros premios periodísticos que sacó Odebrecht. Como resultado de eso, hubo uno de estos libros de impresión muy fina, donde había el prólogo de Jorge Barata, y en el otro lado estaban los jurados del premio, que a quienes me imagino no debe agradarles mucho ver ahora sus fotos dentro de ese libro. Pero sí, hubo mucho intento de tener cercanía con la prensa y de tener impacto sobre ella. Continúe, congresista. Presidente, si por su intermedio nos podría señalar, nosotros sabemos que usted perteneció al Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, ¿en qué periodo y cuáles fueron las razones de su salida? ¿Nos podría comentar en esta comisión? Ya lo dije hace un rato, fui presidente de IPIS en 2 periodos sucesivos que terminaron en octubre del año 2008. Y cuando terminó eso, dije que no quería participar más en la organización, cosa que fue el caso. Lo único que continué siendo, porque eso no era de la organización, sino era una cosa internacional, fue jurado del concurso latinoamericano de periodismo de investigación. Continúe, congresista. Sí, si nos podría señalar si a través de estas investigaciones que él ha realizado ha tenido alguna invitación, propuestas o amenazas, como lo ha venido difundiendo a través de IDL Reporteros. Para que responda. No he tenido ninguna amenaza, no he tenido ninguna, no ha habido ninguna actitud que intente ni siquiera lejanamente ser coercitiva. La relación con ellos ha sido interesante porque cuando fuimos a Brasil, yo con mi colega Romina Mela, en julio del 2015, y buscamos ahí entrevistar a los abogados de Marcelo Odebrecht y a la gente de la compañía, se nos acercó inmediatamente la gente de Relaciones Públicas, se estableció en relación con nosotros y apenas regresamos a Lima ya estaban en contacto con nosotros, incluso nos entregaron, como en ese momento le entregaban a muchos colegas, un USB que tenía una forma de llave. Y ahí nos decían que esa era la llave, de que ellos estaban abiertos, todos los secretos, todo estaba abierto a lo que nosotros pudiéramos preguntarles. Nosotros estábamos absolutamente felices, ¿no es cierto?, de esa llave. Pero entonces vino la fase del Lavallato, en la cual salió a luz el esquema de lavado de dinero. El esquema donde probaron cómo había sido el círculo completo de lavado para llevar a cabo los pagos de coimas a los directivos de Petrobras, y donde, digamos, tuvo una claridad meridiana. En ese momento, la gente de Odebrecht, de un día para el otro, nos dijo: ya no podemos hablar, la llave ya no sirve, a partir de este momento solo vamos a dialogar procesalmente. Luego de eso, sí debo decir de que en cada nota que hemos hecho siempre hemos buscado que Odebrecht y otras compañías nos den su punto de vista. Y ahí ha habido una gran diferencia. Cuando, por ejemplo, hicimos la primera nota sobre OAS y llamábamos a su responsable acá, nos colgaba el teléfono inmediatamente, sin más. Pero la gente de Odebrecht siempre respondió. Aunque nos dijeran que no tienen comentario, siempre respondió. Han tenido en eso, debo decir, una actitud muchísimo más profesional. Continúe, congresista. Sí, por su intermedio, presidente, si tiene conocimiento
¿cuál de otras empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, estas empresas que realizaron contratos con el Estado peruano habrían incurrido en estos actos de corrupción similares a los cometidos por las empresas antes señaladas? O sea, lo que es, aparte de estas empresas, ustedes dentro de esa investigación han podido identificar a otras empresas que también habrían sido parte de la corrupción a través de las coimas. Para que responda. Hemos tenido investigaciones que han implicado a OAS, varias. Hemos seguido, no fuimos los primeros, hemos seguido la investigación que hubo sobre Castillo de Ariena, donde obviamente Camargo Correa estaba comprometido. Hemos visto recientemente la información nueva que ilustró sobre los pagos que hizo Marcos de Moura Vanderlei a una cuenta que resultó de Joseph Maiman, cuando Marcos de Moura Vanderlei trabajaba para Camargo Correa. De tal manera de que esas son las que hemos visto. Entiendo de que dentro del proceso de intento de delación premiada de Andrade Gutiérrez también se está reconociendo igualmente el haber llevado a cabo coimas. Y eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Continúe, congresista. Finalmente, presidente, si nos podría manifestar si todo ese trabajo de investigación ellos han proporcionado al Ministerio Público o el fiscal Castro le ha solicitado para que pueda ir a colaborar a través de esta declaración al Ministerio Público en lo que respecta al caso Lavallato. Yo he hablado varias veces con el fiscal de la Nación, con Pablo Sánchez, desde el año 2015. De hecho, apenas regresamos de Brasil, intenté indicarle de que era la investigación más importante que podía tener, y estuve bastante contento de haber visto la respuesta positiva que dio. He hablado con el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Sanabria. Mi colega Romina Mela ha hablado varias veces con el fiscal Hamilton Castro. Pero hemos hablado con fiscalías que tienen que ver con el lavado de activos. También Romina ha hablado con Alonso Peña Cabrera, que es el que está a cargo de la cooperación internacional de la Fiscalía. Pero no diría yo de que ha sido un intercambio intenso ni nada por el estilo. Ellos han hecho lo suyo por su lado, nosotros lo nuestro. No sé si es así como debe ser, pero es así como ha sido. Muchas gracias. Congresista Quintanilla tiene el uso de la palabra, congresista Arce, Gino Costa y el congresista Arana para culminar. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo al periodista Gustavo Gorriti por su presencia y un agradecimiento al aporte que pueda darnos. Una primera pregunta es referida, digamos, si en las investigaciones que han realizado como IDL Reporteros han detectado una fecha de inicio en el cual la empresa Odebrecht o el consorcio que lidera empezaron a tener estas prácticas de corrupción. Para que responda. ¿Qué lidera empezaron a tener estas prácticas de corrupción? Para que responda. No. Si usted se refiere a la Cutra Seminal, no, no hemos determinado el momento en que así fue. Lo que sí hemos visto, de acuerdo con las investigaciones que se han llevado a cabo en Brasil, son las confesiones sobre cómo se organizó el cartel de empresas, cómo empezaron a dividir funciones entre ellos, acordar cuotas, cantidades, ofertas mínimas que podían tener. Y
todo indica de que una vez de que esos esquemas se pusieron en práctica y se utilizaron y se perfeccionaron en Brasil, se exportaron en forma virtualmente idéntica fuera de Brasil. Complementando la pregunta, señor presidente, por su intermedio, más o menos en qué año o qué periodo y en qué obras habrían empezado estas prácticas corruptas por parte de Odebrecht en el Perú. 1990, 1995, etcétera, etcétera. Para que responda. Digamos, desgraciadamente, en este tipo de investigación hay dos etapas. Hay una etapa analógica y una digital. La información digital que tenemos es la que básicamente corresponde a las informaciones del siglo XXI, donde hay más registros y todo eso. La etapa anterior, la de los años 90, acá en el Perú tiene muchísimo menos información que la que existe en el otro lado. Asimismo, también hubo un recambio generacional dentro de las compañías brasileñas. Sin embargo, Jorge Barata ya estaba acá a finales de los años 90, de tal manera de que espero de que su delación premiada incluya preguntas sobre esa época. Y respecto a lo demás, creo que usted puede ver en lo que se hizo público de la investigación Castillo de Arena, que indica que casi desde el comienzo del siglo XXI, ya había arreglos para coimas. Continúe. Gracias, señor presidente. Continuando otro grupo de preguntas. En el informe de la comisión investigadora que presidió el ex-congresista Juan Pari, él emite un informe final. ¿Considera que este informe aporta datos valiosos para hacer en materia de investigación de esta comisión? Para que responda. Considero que aporta datos valiosísimos y considero de que datos valiosísimos y considero de que esta comisión debió haber incorporado ese informe al trabajo que hace. Como usted sabe, por razones que sería interesante conocer mejor y explicar, ese informe no fue debatido en el Congreso anterior. No fue debatido. De tal manera de que no se ha podido discutir a fondo. Y creo yo de que tanto en ese informe como en todos los anexos y toda la documentación adicional hay una tremenda cantidad de información que debió haber sido utilizada. Y yo creo que asimismo me imagino de que ustedes ya han convocado al excongresista Pari para que declare, para que ayude, para que colabore, para que asesore a la investigación que se está haciendo aquí. Por su intermedio, señor presidente, una pregunta. Me pide una interrupción el congresista Mauricio. Congresista Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, siempre es bueno que vengan congresistas que no son miembros de la comisión y bueno, pero no están completamente informados, y tampoco la respuesta del señor Gorriti, porque usted sabe perfectamente que fui yo quien propuso la primera sesión que los 3 informes de la comisión anterior fueran incorporados como elemento de base de trabajo que nosotros estamos haciendo. O sea, cuando se dice, el informe del señor Pari, ya están incorporados como elementos de discusión. Pero además hay que decir las cosas claramente. El señor Pari presentó un informe solo firmado por él. En el Congreso de la República, cuando se presentan informes, hay informes en mayoría y hay informes en minoría. Y los informes en mayoría que se presentaron estaban firmados por 3 parlamentarios uno y 3 parlamentarios otro. Y el del congresista Pari, que lo elaboró después del debate, porque nosotros tuvimos una última sesión en la que debatimos el informe que él llevó y sometió a votación cada una de las 14 conclusiones que habían. En 4 de esas conclusiones, algunos congresistas no estábamos de acuerdo y votamos en contra. Y el congresista Pari, en lugar de retirar eso porque no tuvo los votos, lo que hizo fue presentar un informe por su cuenta. Y entonces en el Congreso, presidente, habiendo 3 informes, 2 con 3 firmas y 1 con 1 firma, se estableció ahí un proceso por el cual no se pudo determinar cuál era el informe en mayoría y ya estábamos terminando la legislatura. Aquí
aquí se ha tejido toda una historia de que se ha saboteado al pobre señor Pari, que el genio señor Pari es el único que pudo develar las cosas. Ese informe, presidente, es un informe público. Y los tres informes llegan exactamente a las mismas conclusiones en cuanto al relato de los hechos. La diferencia está en la aplicación del derecho. Porque para el congresista Pari, un tema, por ejemplo, que podía haber ocurrido en Olmos es responsabilidad del presidente de la República. Nosotros estábamos en contra de ese criterio. Para él sí era importante, pero esa era toda la discrepancia, porque el relato de cada uno de los hechos, está la congresista Karina Beteta aquí presente, también que era exactamente igual en los tres informes, era uno solo. La diferencia estaba solamente en las conclusiones jurídicas. Entonces, aquí ya se está empezando a entretejer, ¿no?, que el congresista Mulder, solo él pudo sabotear, ¿no?, que en este Congreso no se viera el informe Pari, porque el informe Pari contiene revelaciones importantísimas. Por favor, presidente, hay que dejarnos de esos maniqueísmos, de tratar siempre de buscar la fórmula de cómo se hace para que ataquen, ¿no es cierto?, para desprestigiar a los parlamentarios que estamos ahora diciendo, no, ese saboteó y ahora nada más solamente está para tratar de obtener información, para pasársela a su jefe. Todo ese tipo de cosas, presidente, que provienen de gente que lo que no quiere es que se investiguen las cosas, ¿no es cierto? Hace poco yo recibí un ataque de un columnista del diario El Comercio que resultó ser abogado de Odebrecht, ¿no es cierto? Y escriben en El Comercio, muy bonito. Entonces, las cosas hay que aclarar, boquita de caramelo, las cosas hay que aclararlas, presidente. Nos dijeron, sí, nos dijeron. Entonces, hay que aclararlas para que las cosas estén en su nivel. Y el informe suscrito por el congresista Pari, como el suscrito por la congresista Beteta, el congresista Zamudio, me parece, no, el congresista Hurtado, ¿no? Y el otro informe que estaban suscritos por Julca, por Gutiérrez y por Yatas, son informes públicos, presidente. Y si es necesario repartirlos, hay que repartirlos para que la gente los pueda ver. Y en esos informes hay serios avances. Pero es evidente, presidente, que hay muchas cosas que no sabíamos, pues. Como por ejemplo este caso del señor Toledo, ¿no es cierto? Cosas que recién están surgiendo con la colaboración eficaz. Entonces, esto por aclarar, presidente, para evitar que se siga repitiendo falsas elucubraciones. Para que culmine el congresista Quintanilla y pasa el uso de la palabra al congresista Gino Costa. Había pedido primero una interrupción el congresista Gino Costa y luego la congresista Beteta. Congresista Costa. Como yo le había dicho, me tengo que retirar, le he pedido que me dé la palabra, tengo un par de preguntas cortas. Le agradezco la interrupción y saludo a Gustavo Borriti, agradeciendo sus aportes en esta reunión y en los últimos años, que son sin duda valiosos para la investigación de estos asuntos. Y espero que pueda seguir contribuyendo con el trabajo de la comisión y que mantengamos una relación fluida, como creo que deberíamos hacerlo también con otros grupos de periodistas de investigación que todavía no han sido invitados, pero que sería bueno que invitemos como Ojo Público y Convoca Perú, que también han estado avanzando en estos temas. De la presentación de Gustavo queda claro que hay dos grandes fuentes de información decisivas en este proceso. Uno, las delaciones premiadas en Brasil, y dos, la información bancaria en Suiza. Sobre todo la refería a este sector de operaciones estructuradas. Entonces, sobre eso, tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el estimado de, el porcentaje de los sobornos que podrían estar bancarizados, ¿no? Y si esto es relevante, porque la información que existe en esta base de datos sobre el sector de operaciones estructuradas, me imagino que está referido a todo aquello que está, en el sistema financiero, o también existe toda la información de los sobornos que han discurrido, por fuera del sistema financiero. Esa es una primera pregunta. En relación con las delaciones premiadas, Gustavo, señalabas que lo importante aquí es saber preguntar. La pregunta es, en el marco de las delaciones premiadas en Brasil, ¿se han hecho las preguntas a los delatores premiados que son relevantes y de interés para el Perú?
digamos, la relación entre la Fiscalía peruana y la policía y la Fiscalía brasileña ha permitido que se hagan todas esas preguntas. Si no se ha hecho, me imagino que es posible que se hagan en lo sucesivo, por lo que señalabas, en el sentido de que hay un plazo de 10 años para hacerlo. Entonces, esa es una segunda pregunta. Y la tercera sobre esto tiene que ver con si tú estimas que a lo largo de todo el proceso de investigación, para el caso peruano, puedan surgir fuentes alternativas de información tan importantes como estas, o tú sospechas que a lo largo de todo el proceso tendremos que seguir, digamos, dependiendo por lo menos para el inicio de las investigaciones de estas dos grandes fuentes de información, o visualizas que podría haber una tercera propia, digamos, del propio medio local? Y la segunda pregunta, ya de alguna manera se ha hecho, tiene que ver con por qué la concentración de toda la información que tenemos para el último periodo, ¿no? Sospecho, porque tiene que ver con la investigación que se hace en Brasil, que está asociada a Petrobras y los negocios alrededor de Petrobras, y eso tiene, digamos, un principio que es con el gobierno de Lula. Específicamente la pregunta es, ¿hay información sobre desde cuándo existe el sector de operaciones estructuradas? Es decir, ¿sabemos si es anterior a este, digamos, periodo que corresponde con el nuevo siglo, y qué, digamos, información al respecto? Porque como tú lo has escrito, durante el régimen de Fujimori tenemos tantos proyectos, o quizá más, aunque de menor volumen que los que se han tenido en este siglo. Y, digamos, si hay la posibilidad de contar con esa información en estas dos fuentes de información, en las delaciones premiadas y en la información sobre el sector de operaciones estructuradas. Gracias, presidente. Gracias. Para que responda, señor Gustavo Gorriti. Por ahora, las principales fuentes de información van a ser las que tienen que ver con Brasil, Suiza y Estados Unidos, que es el otro lugar en el que se han desarrollado investigaciones y también una buena participación en las confesiones y en los acuerdos de leniencia que han hecho posible eso. Sobre la cuestión de la bancarización, lo que nosotros hemos visto es de que había diversos métodos. La gente de OAS, por ejemplo, tendía mucho a emplear doleiros como bourriers para que traigan dinero al contado en efectivo para ser repartido aquí. No, en el caso de Odebrecht, quizá por mayor escala, que yo sepa, no ha existido. No estoy seguro y no creo que la única información que haya en el servidor suizo sea sobre movimientos bancarios. Yo creo que tiene que ver con toda la parte clandestina. Porque eso fue organizado para mantenerse como tal, con un software especial, lo suficientemente encriptado y lo suficientemente lejos de para ellos en ese momento, de cualquier posibilidad de intervención. Yo creo que no. El sector de operaciones estructuradas, tal como está organizado, es, hasta donde entiendo, básicamente del siglo XXI. Es decir, el haber hecho el tipo de software con MyWebDay, el haber puesto el departamento bajo la dirección de Gilberto Silva y de Fernando Migliaccio, el haber contratado el servidor en Suiza, el haber establecido los protocolos mediante los cuales se puede llegar a ellos, yo creo que es reciente. Pero eso no quiere decir que no hubiera habido los precursores de eso. De hecho, así como hay una Lucía Tavares respecto al sector de operaciones estructuradas, hubo otra señora que también sirvió como secretaria de confianza
el siglo pasado, fin del siglo pasado, y que fue malamente despedida, no, es brasileña, y que guardó en cajas durante todos estos años documentos, y que recientemente los entregó a la Policía Federal y a los procuradores. De tal manera de que ahí es otra dirección de investigaciones que posiblemente van a tener también, y ojalá tengan alguna relevancia a ese periodo en lo nuestro. Y aquí lo que va a poder suceder mucho es cuando alguno de los que han sido los coimeados en el nivel medio alto, de repente empiecen a hablar. Y entonces van a poder venir detalles que no han estado presentes ahora. Pero para todo lo que es lo fundamental para el alcance latinoamericano, el alto nivel nacional y todo eso, yo no veo ninguna otra alternativa que no sea integrar Suiza, Brasil, Estados Unidos dentro del proceso investigativo, y hay que hacerlo con mucha presencia, hay que hacerlo con una buena capacidad de negociación, con una cierta capacidad de hacerlo y con persistencia. No se trata de recibir favores, se trata de reclamar justicia. Hasta este momento, los fiscales brasileños, creo que esa era la otra pregunta que me faltaba responder, han preguntado lo que han podido, lo que han sabido a los superintendentes, o sea, a los que estaban a cargo de operaciones de Odebrecht en otros países. Y una de las fuentes brasileñas nuestras, en uno de los viajes que estuvimos, nos dijo, por ejemplo, de que en ciertos otros países todavía le quedaban algunas dudas, pero dijo, respecto al Perú tengo certezas totales. Congresista Karina Beteta tenía una interrupción, luego el congresista Quintanilla para culminar y luego el congresista Arana solicitó el uso de la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Solamente eran 2 puntos que es importante aclarar. Al igual que el colega Mulder, también fui parte de la comisión donde presidió el excongresista Pari, pero quizás por desconocimiento o no han tenido mayor información o no han leído los 3 informes que se han presentado, por ello buscan y señalan como que el gran descubrimiento estaría en esa comisión, en el dictamen del congresista Pari, y que porque los colegas integrantes de esa comisión boicotearon y no se dio el debate. Eso no es así, presidente. Si en ese momento no hubo unanimidad en todos los informes, justamente porque no habían acuerdos en algunos puntos, que el mismo presidente se boicoteó solo, porque días previos teníamos un informe donde todos estábamos de acuerdo, y al día de la votación, al día siguiente, cambió todo el sistema y cada quien hemos empezado a analizar. Por ello yo no voté en contra de ese informe, lo que hice es abstenerme, porque consideraba que faltaban elementos en alguna de las investigaciones, y es más, solamente se incriminaban ¿a quién? A funcionarios de nivel inferior. No había, si ustedes pueden ver, no había en ningún momento una incriminación clara en decir que Alejandro Toledo era responsable del IRSASUR. No está en ese informe. Y si nosotros hubiéramos votado como estaba ese informe, hoy no podríamos tener esta comisión y no podríamos también haber ampliado, porque ya se hubieran amparado todos los demás investigados, hubieran dicho, como ya se formó una comisión, se votó ese informe, 2 veces no puedo ser investigado por los mismos hechos. Entonces hubiera sido un grave error. Y más aún cuando solamente se tenía una información a un 50-60% de toda la inversión de las obras que se habrían dado y se habrían favorecido a estas empresas brasileñas. Creo lo más oportuno fue justamente ahora, con mayor tiempo, poder analizar y ver, estamos viendo hechos que no estaban en ese momento. Por ejemplo, ahora hay mayor información, se tienen los vouchers de los depósitos y muchas otras informaciones que se están brindando, presidente. Entonces, eso queríamos aclarar, y ahí están los 3 informes. El informe que nosotros presentamos en minoría con el congresista Jesús Hurtado tiene los mismos hechos que está en la del congresista Pari, con la diferencia que nosotros consideramos que esta comisión tenía que continuarse, y ya sabíamos que en el siguiente periodo parlamentario
De hecho, se tenía que formar esta comisión y hubiéramos llegado a un buen puerto como lo que estamos haciendo en estos momentos. Y el otro punto, presidente, he escuchado a algunos colegas que señalaban y que querían saber, y el colega Quintanilla señalaba si nos podría decir en el gobierno de Fujimori se hizo mayores obras con las empresas Odebrecht. Entonces creo que es la oportunidad. Si el señor Gustavo Gorriti tiene alguna información de las indagaciones que ha venido realizando, si en esa oportunidad, en el gobierno del presidente Fujimori, habría los elementos de que se habrían dado las coimas, como sí lo ha dicho Barata y lo ha dicho el señor Marcelo Odebrecht, que a partir del 2005 habrían dado las coimas para favorecerse con las diversas obras, y de entre ellos menciona al IRSA. Y si él